hablar en ese sentido de esas cosas. ¿Qué es para nosotros evaluar? Bueno, pues se pueden hacer, cuando nosotros queremos evaluar a una persona, podemos hacer diferentes juicios de valor sobre esa persona, ¿no? Es decir, si yo evalúo a una persona haciendo una cuestión instrumentada, si yo la evalúo en un examen teórico, etcétera, pues siempre hago juicios de valor sobre ese acto de evaluación. Sin embargo, al final de cuentas, como dice Wharton en esta lámina, eh, al final todo lo que hacemos es hacer un mérito, un valor a algo, ¿no? Es decir, que yo le pueda decir a una persona si tiene o no tiene las competencias o los perfiles que requiere para ser evaluado. La evaluación tiene dos grandes objetivos, ¿no? Una es que tenemos que planear las evaluaciones para que sean efectivas de una manera temprana y consistente. Es decir, en el caso del consejo, no se valdría que el consejo hiciera un nuevo instrumento de evaluación para el examen de junio y lo desarrollara o lo empezara a desarrollar en mayo. Eso sería algo catastrófico. Las evaluaciones tienen que ser planeadas, tienen que ser discutidas, tienen que ser analizadas para que pueda de una manera poder ofrecerle a esa persona que va a ser evaluada un instrumento que tenga validez para que pueda uno decir, este juicio de valor que yo estoy haciendo con estos instrumentos tienen esta efectividad. Y por supuesto que ayuda a recopilar la información que se necesita para justamente decirle a una persona cuál ha sido su progreso académico. Lo ideal es que siempre podamos tener nosotros evaluaciones que nos pudieran ir diciendo cómo voy en el camino. ¿Voy bien? ¿Qué me hace falta? ¿En qué me puedo regresar? ¿O cómo debo de avanzar? Y justamente la evaluación, pues la tendríamos que tener muy claro que debemos utilizarla para ver cómo determinamos esta efectividad. Todos hemos hecho aquí exámenes, todos hemos aplicado muchas veces exámenes, nos han invitado a hacer pruebas, etcétera, pero la mayoría de las veces no sabemos qué efectividad tienen nuestros reactivos, qué efectividad tiene el examen que yo puse. Simplemente hice un examen de 20, 30, 50 reactivos y los que sacaron de tal número de reactivos para arriba pasan y los otros no. Pero no sé qué tan eficiente puede ser este examen. De tal manera que si yo hago pruebas psicométricas a las pruebas que estoy haciendo, puedo determinar la efectividad real o no que tiene ese instrumento de evaluación. Y al hacer justamente este análisis psicométrico, me permite identificar áreas de mejora. ¿Áreas de mejora para quién? Para todos. Para el docente, por supuesto, que puede identificar en qué partes sus alumnos están más flacos y dónde tendría que hacer una mejora en los programas académicos. En los alumnos, por supuesto, el que a mí me entreguen una calificación y me digan, mira, en estas áreas estás bien, pero en estas áreas saliste mal, pues me permite a mí tener una reflexión y me permite mejorar esas áreas de oportunidad. Optimizamos recursos porque finalmente puedo yo identificar cuáles son las áreas que requieren prioridad y de esa manera dirigir hacia eso a la enseñanza. Y por supuesto que responsabilizo al profesional de su formación, ¿no? Y aquí es algo muy importante y me detendría unos segundos al decir que nosotros cuando entramos a la residencia, por ejemplo, y este es un esquema y una situación, un marco conceptual que tiene un autor que se llama Dreyfus y Dreyfus, en donde dice que cuando entramos a un curso formal, como es la residencia, entramos como novatos, ¿no? Es decir, yo vengo como médico general, ya hice la licenciatura, entro a la residencia, pero al entrar al posgrado soy novato. Y en este transcurrir de los 3 años, paso de ser novato a ser a un competente intermedio y termino como competente. Eso es lo que me permite a mí un curso formal como una residencia, salir como competente. Por eso lo que evaluamos es justamente esa competencia profesional. Pero la expertise, la manera en que yo me vuelvo experto en el área de trabajo en la que yo estoy haciendo, depende de mi formación personal. Y eso solamente me lo da el tiempo. Depende de ese proceso de educación continua, el que constantemente me permite a mí reforzar áreas de conocimiento y me permite mejorar mi sentido profesional.
Ustedes hoy que están aquí, los felicito. Muchos de ustedes ya son médicos familiares, algunos probablemente estarán aún en la residencia, pero justamente los que ya terminaron la especialidad, los que ya están formados como médicos familiares, el estar en estos espacios me permite justamente mejorar mi formación y me permite ir teniendo conocimientos que yo puedo aplicar en un futuro en mi práctica profesional. Hay que reconocer que hoy en día la evaluación la podemos nosotros dividir en estos aspectos, en una evaluación sumativa, que es aquella evaluación en la que mi único propósito es poner una calificación, ¿no? Este es un examen en el que va a valer una calificación para pasar un curso, para pasar una materia, para pasar de año, para ingresar, ¿no? a un curso como es el examen del ENAR, etcétera. Tenemos también las evaluaciones diagnósticas que nos permiten a los docentes aplicarlas al inicio de un evento, al inicio de un curso, y poder darnos cuenta cuál es el nivel de conocimiento sobre esa materia, sobre ese tema que tiene nuestra población, y de esta forma poder encaminar mi contenido temático, mis contenidos académicos para solventar esas deficiencias que yo estoy identificando. Y de todas ellas resalta la evaluación formativa, que es lo que de alguna manera nosotros quisiéramos que pudiéramos fomentar más entre los docentes. Y la evaluación formativa tiene como característica el acompañamiento que le hacemos a los alumnos a través del tiempo. Y tiene una característica importante que la evaluación formativa tiene forzosamente que tener una realimentación que nos permita este diálogo con los alumnos en el poder fortalecer las áreas que nosotros consideramos que están bien, pero también conjuntamente descubrir aquellas áreas que requieren de una reflexión y que requieren de un análisis más profundo para que mejoren sus procesos de enseñanza. Y claro que yo en este proceso de evaluación puedo hacer una combinación de todas. O sea, puede ser una evaluación mixta en donde yo puedo incluir esas tres formas de evaluar. Y recordar que también hay dos tipos de evaluación, lo que se refiere a la evaluación dirigido a criterio o dirigido a la norma. Y es muy fácil de entender estas dos. El ejemplo de una evaluación por norma, pues es el ENARM, por ejemplo, ¿no? Es el ingreso a la universidad en donde existen 1000 plazas y pues bueno, pues solamente entran los primeros 1000, independientemente que si el número uno sacó 5 o sacó 10, entran los primeros 1000 en un orden de arriba hacia abajo. Y a criterio es cuando un comité académico, los profesores, los docentes, establecen cuál es el punto de corte para que los alumnos, al ser evaluados, acrediten ese curso, esa materia o pasen de año en un momento determinado. Entonces, la evaluación la tenemos que ver de una dimensión en donde para qué evaluamos, qué es la evaluación y cómo la evaluamos desde el punto de vista ya del posgrado, o sea, desde el punto de vista ya de nuestra formación como médicos familiares. Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando? Pues evaluamos dos tipos de competencias, ¿no? Lo que llamamos competencias profesionales genéricas y las específicas. ¿Cuáles son las genéricas? Pues las que son compatibles con cualquier otro perfil profesional, ¿no? Es decir, relación médico-paciente, comunicación, exploración física, diagnóstico, etcétera, pues no son competencias específicas del médico familiar, son genéricas de todos los profesionales de la salud. Todos los médicos, independientemente de especialidad, pues hacen interrogatorio, hacen exploración, tienen razonamiento clínico, tienen una comunicación y una relación médico-paciente, etcétera, etcétera. Pero entonces nosotros tenemos que mirar también a cuáles son las competencias profesionales específicas, aquellas en las que solamente el médico familiar es competente, como podrían ser la anticipación del riesgo, la medicina preventiva, un diagnóstico de familia, etcétera, etcétera. ¿Cómo evaluamos nosotros estas competencias? Bueno, la podemos hacer de dos formas. De una forma directa, que es cuando yo puedo observar el desempeño de un profesional en frente del paciente, ¿no? Y entonces yo hago una situación en la que miro directamente cómo un médico se comporta ante un paciente, ya sea en un consultorio, en una cama de hospital, en un servicio de urgencias, en un quirófano, etcétera, y yo estoy observando y calificando el desempeño de ese profesional.
o lo hago a través de formas indirectas, como son normalmente lo que hacemos, pruebas escritas o pruebas orales. Pero ¿para qué queremos evaluar nosotros entonces en el consejo a, a estas competencias específicas del médico general? Bueno, porque justamente queremos tener una evaluación más auténtica. Queremos saber el desempeño que tiene este profesional en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a sus habilidades, actitudes, y qué es lo que aplica y cómo lo debe de aplicar en el quehacer clínico con los pacientes día con día. Entonces, ustedes ven esta pirámide que seguramente muchos de ustedes la han oído miles de veces y la han leído, que es la famosa pirámide de Miller, en donde lo único que nos dice Miller es que existen diferentes formas y diferentes instrumentos para ir evaluando ciertos conocimientos y ciertas competencias de nuestros estudiantes. Los primeros dos escalones de esas pirámides, como pueden ustedes ver, el saber cómo, solamente evalúa conocimientos, no podemos evaluar ninguna otra cosa más que la parte cognitiva. Y esta evaluación la hacemos a través de evaluaciones teóricas o evaluación de contextos clínicos. Yo, por muy bien que pueda redactar un reactivo con una viñeta clínica, muy difícil de entender, de analizar, etcétera, al final de cuentas, lo único que evalúo es conocimiento médico. ¿Por qué? Porque es un papel o es una computadora en donde el alumno está leyendo una pregunta y está pensando, ¿no? Todo el conocimiento que tiene para poder llegar a una respuesta. Y entonces, hasta ahí normalmente el consejo, les puedo decir que hasta diciembre del 2022 se ha evaluado única y exclusivamente con instrumentos escritos. De tal manera que nos quedamos muy cortos para poder decir que estamos evaluando de manera adecuada las competencias profesionales del médico familiar. Y los últimos dos peldaños que tiene esta pirámide, que es la demostración y el hacer, pues también tiene instrumentos diferentes. En el hacer, obviamente, la observación directa es lo más importante que pueda haber. Y esta puede ser a través de una observación directa, a través, por ejemplo, de una cámara de Gesell, en donde yo pueda ver de manera adecuada cómo es el desempeño de ese médico ante su paciente, o por videograbación hecha de manera adecuada, o por un portafolio de actividades o una evaluación de 360 grados, en donde yo recoja información de diferentes fuentes sobre el desempeño de un profesional. Pero nosotros nos quedamos en la demostración, en este tercer peldaño, en donde a través de la simulación nosotros podemos, de una manera muy clara y objetiva, evaluar las competencias profesionales. Y dentro de la simulación, lo que destaca a nivel mundial, pues es el examen clínico objetivo estructurado, que es de lo que vamos a hablar en un momento. ¿Qué es el ECOE? ¿Qué es este examen clínico objetivo estructurado? Bueno, pues el ECOE es una evaluación en la que los examinados son observados y calificados en una rotación por diferentes estaciones que tienen un plan establecido. Como ustedes pueden ver en esta lámina es la lámina original de Harden. Harden fue en 1975 quien estableció por primera vez un ECOE. Y él en su libro, que es hermosísimo, y ustedes lo pueden adquirir, vale la pena leerlo. Esta es la primera lámina que él pone, ¿no? Cómo el alumno en diferentes estaciones, ustedes pueden ver la estación 8, pues es un enfermo que está en cama, está un estudiante probablemente interrogándolo, y atrás sentado está una persona que está calificando lo que esa persona está haciendo. En la estación 7, como ustedes pueden ver, hay una persona que probablemente esté haciendo una integración diagnóstica o esté estableciendo un plan de manejo para algún paciente. En la que está en la computadora abajo a la derecha, puede ser que esa persona esté analizando un artículo o que esté haciendo una relación de algún trabajo de investigación. En cada una de ellas se puede evaluar de manera diferente, por eso dice un plan establecido. De tal manera que el ECOE se convierte en un instrumento en donde simula un encuentro clínico, el cual obviamente es ficticio, porque es un paciente estandarizado y es un paciente, aunque puede ser real, lo ideal es que sea un paciente siempre estandarizado, que pretende obviamente que tiene un padecimiento, que es decir, tiene un caso clínico para poderlo evaluar. Y entonces estima este desempeño clínico que yo tengo ante esta persona. Cuenta con todas estas características de planeación, elaboración,
etcétera, y que obviamente permite tener esta información válida y confiable para la toma de decisiones. En resumen, el ECOE, como ustedes pueden ver en esta lámina, en donde nuestro cerebro se prende y podemos ver muchas cosas, contribuye a que yo, al observar a un alumno haciendo un ECOE, puedo darme cuenta perfectamente de cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus habilidades, sus actitudes y valores que tiene, y cómo los interrelaciona entre sí. Y obviamente puedo evaluar razonamiento clínico, juicio, comunicación, desempeño profesional, y por lo que todas estas virtudes que tienen las competencias de evaluación en el ECOE se convierten hoy en día a nivel mundial en el estándar de oro para evaluar la competencia clínica. No ha habido hasta el día de hoy un instrumento en la demostración que supere la información que nos da a nosotros un ECOE. Y entonces, pues la finalidad de cada estación, pues es evaluar ciertos aspectos de los conocimientos, etcétera, ¿no? De lo que nosotros queremos evaluarle a los sustentantes. Los pacientes pueden ser reales o simulados, pero siempre ambos tienen que estar estandarizados. ¿Qué significa estar estandarizado? Que la información que brinda el paciente al médico cuando lo interroga o cuando lo explora es siempre la misma. No podemos evaluar un instrumento en donde el paciente le diga una cosa al estudiante A y le diga otra cosa al estudiante B. Eso lo que significa estandarizado, que la información siempre es la misma, la que van a obtener los estudiantes. Y que no pase como en el lado izquierdo, ¿verdad? Donde usted está el alumno y le dice, creo que usted está quemado, ¿no? Bueno, pues probablemente es evidente que esté quemado, pero a lo mejor no está quemado y simplemente trae otra cosa. Hay diferentes tipos de estaciones en el ECOE. Las estaciones dinámicas son las que se plantean escenarios en donde el comité académico considera que ese profesional se va a enfrentar en un futuro a ese problema clínico o ese problema médico. Y entonces, en una estación dinámica siempre hay una relación entre el paciente y el alumno. Como ustedes pueden ver en esta lámina, pues los alumnos están parados enfrente de esta puerta, porque este ECO es presencial, en donde están leyendo las instrucciones de lo que tienen que hacer una vez que entren a su estación. También hay estaciones estáticas, es decir, donde no hay pacientes. Y en estas estaciones, pues podemos poner un electrocardiograma, podemos poner, por ejemplo, un familiograma. Como ustedes pueden ver aquí en la lámina, pues es un familiograma bien sencillo de leer, ¿no? A mí si me lo ponen probablemente me reprobaran, pero bueno, esa es la idea de una estación estática, que yo a través de una simple imagen me van a preguntar una serie de cosas que yo tengo que decir y el evaluador me va a estar calificando si lo hace o no lo sé hacer. ¿Quién evalúa en el ECOE? Bueno, pues necesitamos un evaluador, obviamente, ¿no? Y este evaluador tiene que no participar en la dinámica de la estación. Es decir, el evaluador, como ustedes pueden ver en esta lámina arriba a la izquierda, nunca participa en la interacción que tiene el alumno con el paciente. El evaluador es como si fuera la pared, como si fuera un cuadro, un florero. No puede hablar con el paciente, no puede hablar con el examinado, solamente se encarga de estar evaluando a través de una lista de cotejo o de una rúbrica lo que él considera que el alumno está haciendo. Entonces yo tengo una guía en donde digo, yo voy a calificar que el alumno haga un diagnóstico y el diagnóstico es diabetes mellitus. Si el alumno le dijo otro diagnóstico, está haciendo un diagnóstico inadecuado y por lo tanto la evaluación pues sale mal, ¿no? También tenemos estaciones de procedimientos en donde se interactúa con un paciente o algo simulado. Los que han hecho el ATLS, por ejemplo, pues verán que son pacientes simulados, ¿no? Reales, en donde se maquillan para que den impresión de que tienen un problema de trauma, o bien como un maniquí, como nosotros lo podemos ver aquí, en donde seguramente es muy probable que le estén evaluando la tensión de vía aérea, a lo mejor es un RCP, en donde se está evaluando si el alumno sabe los pasos para hacer estas condiciones de reanimación cardiopulmonar. Tenemos, como les decíamos, estaciones de interpretación en donde nos ponen una imagen y yo puedo establecer un diagnóstico, o bien de análisis de estudios de investigación en donde yo leo
el estudio y me harán unas preguntas en cuanto a metodología, diseño, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante entender siempre es que en una estación siempre debe de haber tres cosas que no pueden faltar. Por supuesto, el alumno, el paciente, que ya sea un paciente real o estandarizado, o una imagen, es decir, una estación estática que siempre va a tener o una radiografía, un ultrasonido, un electrocardiograma, etcétera, y el evaluador. Siempre tienen que estar juntos para poder llevar a cabo adecuadamente este ECOE. Las evaluaciones que hacemos con el ECOE son exactamente las mismas. Se pueden hacer diagnósticas, formativas o sumativas, y aquí lo importante de resaltar es que cuando yo quiera hacer un ECOE, siempre tengo que llevar ese ECOE al nivel de profesional o nivel de formación que tiene esa persona. No se vale que a un alumno, por ejemplo, de pregrado, le ponga yo un ECOE para evaluar competencias como de un especialista, ¿no? Porque no va a tener la competencia como para que salga adecuadamente bien. Esta es una lámina que pongo para que ustedes vean. Aquí se hizo en 1975 en la Universidad de Glasgow, en Scotland, en Reino Unido, el primer ECOE en la Universidad de Dundee. Ahí Harden estableció tres circuitos con 20 estaciones, hizo muchísimas estaciones y evalúa en una mañana 120 estudiantes. Y este estudio, pues cambió el mundo de la evaluación, ¿no? Trascendió a nivel mundial y fíjense, a 45 años o más, 46, 47, sigue siendo este instrumento un estándar de oro para evaluar la competencia clínica. Entonces, el ECOE consiste en estaciones que pueden variar de 3 estaciones solamente hasta 40. Obviamente, el que hace un ECOE con 40 estaciones, pues tiene mucho dinero por un lado y mucho tiempo para poderlas hacer. El tiempo aproximado que lleva cada estación internacionalmente varía entre 15 y 20 minutos. Lo recomendable son 15 minutos para que el alumno tenga oportunidad de seguir rotando en las otras estaciones y no llegue a las últimas muy agotado. Tiene la característica de que todos los alumnos inician y terminan al mismo tiempo. Es decir, todos empezamos a las 8 de la mañana, 8:15 salimos, entramos a la siguiente estación, 8:30 salimos y así sucesivamente. Y los evaluadores no cambian de estación. El evaluador es capacitado para evaluar una estación nada más y todo el tiempo se queda en esa estación evaluando a cada uno de los sustentantes. La secuencia para hacer un ECOE pues no es fácil, ¿no? Tiene muchos pasos. Primero hay que hacer un comité de examen en donde se juntan una serie de expertos que tienen conocimientos de cómo hacer un ECOE, se hace un planteamiento inicial, se determina el por qué hacerlo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, se capacita a las personas que van a participar, se hace una cosa que se llama tabla de especificaciones, en donde lo que queremos evaluar se pone para saber exactamente qué es lo que queremos evaluar, se diseñan las estaciones y obviamente se diseñan las fuentes de validez que van a tener las evaluaciones de estos instrumentos. Se tiene que hacer una rúbrica o lista de cotejo. Lo ideal siempre es una rúbrica, que esto nos permite tener una mayor objetividad en la evaluación y lo ideal sería que todos hiciéramos estos exámenes teniendo un feedback, ¿no? Teniendo una retroalimentación que nos permita, pues justamente eso, detectar áreas de oportunidad. Existe esta modalidad ahora que la pandemia nos puso de frente, que es el ECO en línea, que pues justamente creo que de los beneficios que tuvo la pandemia es que nos dimos cuenta que estábamos haciendo cosas con una gran tecnología sin poderla utilizar al 100%. Y aunque al principio fue muy complicado migrar hacia la parte digital, pues hoy en día lo que estamos haciendo en estos momentos, ustedes y yo, es estar cada quien en un lugar, no estamos juntos, sin embargo, estamos en un aula virtual, 102 personas, ¿no? Que es maravilloso, y que nos estamos escuchando, que nos estamos viendo, y que estamos aprendiendo, o estamos comentando, estamos discutiendo, estamos analizando algo. Entonces, dentro de estas situaciones que nos dejó la pandemia, se tuvieron que reestructurar los métodos de evaluación tradicionales. Imagínense cuando todos los internos
en el 2020 fueron cancelados sus campos clínicos y ellos tenían que hacer un examen profesional porque tenían que seguir sus ciclos académicos y tenían que pasar al servicio social, ¿no? Entonces, para pasar al servicio social, tienes que prácticamente ya haberte titulado como médico, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hizo todas estas estrategias para cambiar a esta modalidad a distancia y el ECOE no fue perdido, al contrario, ¿no? Se hizo un ECOE en línea en muchas partes del mundo. Existen antecedentes antes de la pandemia, por ejemplo, este estudio de Palm en el 2015, en donde él se da cuenta que los residentes que rotan en las zonas rurales difícilmente son evaluados, difícilmente son acompañados por sus docentes porque están en otro lado. Y entonces él publica en este artículo cómo a través de la telemedicina un docente puede estar evaluando las competencias profesionales de su residente, ¿no? Claro, la telemedicina tiene otras características tecnológicas, pero justamente permite la observación de un acto clínico a distancia. En pleno 2020, Andrew lo que hace en esta recomendación, en este artículo, es que él dice que la educación médica no se debe detener, ¿no? Que hay que trasladar simplemente las cuestiones presenciales a virtuales. Entonces él recomienda que los pasos de visita, la revisión de casos, los análisis de artículos, las clases, por supuesto, todo esto se lleve a nivel digital y que no se trunque o que no se pare la educación médica, y así empezó a hacerse. Ese mismo año, Chandra establece este artículo, de veras léanlo, es un artículo hermoso, porque Chandra lo que hace es que en Reino Unido, a los pacientes recuperados de COVID grave, que son dados de alta del hospital, como nadie los quería seguir en su casa, hay que ubicarnos en el 2020, ¿no? El temor que había del contagio, sin vacunas, sin saber de la enfermedad, una alta mortalidad, etcétera. Nadie quería seguirlos a los pacientes. Entonces, lo que él hace es que les asigna un residente a cada paciente que dan de alta para que él haga un seguimiento a través de Zoom. Y entonces, ese residente tenía la obligación de entrevistarse con su paciente una vez por semana y saber cómo estaba. Y aquí lo ideal es que no dejaban solo al residente, sino que su docente en la misma liga de Zoom entraba y entonces él observaba cómo el residente pues interrogaba, veía factores de riesgo, veía si el paciente se estaba recuperando, si tenía signos de alarma como para decirle, ¿sabe qué? Regreses al hospital o sigue en casa y nos vemos la próxima semana. Entonces, este artículo y este estudio fue de tanto impacto en el Reino Unido que hoy en día un alto porcentaje de la consulta de primer nivel, acuérdense que allá es el GP famoso, se da a través de Zoom. Han descongestionado los servicios de atención médica de primer nivel gracias a esta estrategia. Es decir, aquellos pacientes que no pueden ir a la unidad médica porque tienen problemas de traslado, porque no hay quien los acompañe o porque no amerita el que vayan a hacerles una revisión física, hacen el seguimiento de su padecimiento a través de Zoom. Y ya Hannon, en ese mismo año, pues hace el primer ECOE, ¿no? Él es así como Harlan hizo el primer ECOE presencial en 1975, Hannon hace el primer ECOE en línea en el 2020 con extraordinarios resultados en donde establece que muchas de las dimensiones de las competencias pueden ser evaluadas y que obviamente el rubro de exploración física no se puede realizar y él propone que esta evaluación de la exploración puede ser narrativa, es decir, que el propio paciente les puede decir cómo está o el evaluador que está viendo el encuentro puede dar los datos de la exploración física. Nosotros en la universidad, pues viendo todo esto, hicimos un ECO en línea en el 2020 también, en donde comparamos el nivel de competencia clínica que tenían los residentes de medicina familiar de primer año de dos programas diferentes que tenemos y lo hicimos en línea. Nuestra N pues fue chiquita, fueron 80 residentes, pero igual con extraordinarios resultados. Realmente este fue el primer estudio en posgrado que se hizo en todo México. Y bueno, esto dio pie a que la Facultad de Medicina se animara a hacer un WebECOE a más de 1,100 estudiantes en enero del 21 que terminaban su internado en el 2020
hicieron también un WebECOE en enero del 2021, hicieron un WebECOE en enero del 2022, con extraordinarios resultados. Ese artículo también ya está publicado, el doctor Trejo, y él compara en ese artículo los resultados psicométricos de los ECOEs presenciales contra los ECOEs en línea. La diferencia prácticamente no hay. Es muy bueno hacer evaluaciones en línea, siempre y cuando obviamente se tenga todas las características que tiene que tener. Nosotros lo que hicimos fue esto, hicimos 4 estaciones para evaluar, 4 problemas médicos, como ustedes pueden ver ahí, diabetes mellitus, depresión, obesidad, hipertensión arterial. De alguna manera escogimos estaciones que no necesariamente tuvieran la necesidad de una exploración física. Y entonces la rotación es como se ve en esta secuencia. Cuando se inicia la estación, el evaluador y el paciente están en Zoom, el alumno está en una sala de espera. Cuando se le da ingreso a la estación, el evaluador apaga su video y permite el encuentro entre el paciente y el estudiante. Posteriormente, en este estudio hicimos nosotros una realimentación. Por primera vez se hizo una realimentación del paciente hacia el médico y del evaluador hacia el estudiante. Y obviamente después finalizaba la estación, iban rotando en cada una de ellas, ¿no? Ese fue el circuito que hicimos. Les voy a poner unos ejemplos de lo que fueron las dimensiones que nosotros estuvimos explorando, es decir, la parte de interrogatorio, la parte de diagnóstico, la realimentación que le hizo a un paciente al alumno, y un extraordinario ejemplo de lo que es una realimentación del evaluador al sustentante. Quiero preguntar si tiene usted antecedentes familiares de alguna enfermedad, papás Esto es lo que va a pasar, diabéticos, hipertensos, WebECOE del con consejo. algún problema de salud. Yo estaba ahí Pues porque estaba viendo la prácticamente mis coordinación. papás sí fueron hipertensos, ya murieron. Uno murió de un infarto, mi papá, mi mamá murió de un cáncer de hígado. Pero sí eran hipertensos los dos. Pero nada más, ¿Diabéticos? ninguno. Ok, muy bien. ¿Ustedes padecen alguna enfermedad que le hayan diagnosticado previamente? No, hasta ahorita no he tenido Diabetes, problemas médicos. hipertensión. De repente me la checo, pero es cuando ando como que me siento extraña, ¿no? Pero es muy raro. Problemas cardíacos. No, tampoco. ¿Es usted alérgica a algún medicamento? No, tampoco. Si se fija, bueno, yo no era el evaluador es el que está arribita de mí. Yo, como estaba coordinando, pues entraba a las diferentes estaciones unos segundos para ver que todo estuviera bien. Pero ustedes que están viendo ahorita este video, aunque no sean docentes o expertos en la evaluación, se pueden dar cuenta de muchísimas cosas que pasan en esta entrevista, ¿no? El médico, en muchas de sus preguntas no hace contacto visual, ¿no? Ve hacia abajo, como está ahorita ahí el video detenido, ve hacia arriba. La paciente sí mantiene una mirada más fija hacia la cámara, ¿no? Como si estuviera viendo en un consultorio a su médico, pero vean cómo a los médicos nos cuesta trabajo este contacto visual con nuestros pacientes. Esto sucede en la consulta. Veamos otro ejemplo rápido. ¿Qué tal, doctor? ¿Cuál es su nombre? Angélica Peña. Angélica Peña. ¿Y en qué puedo ayudarle? Bien, doctor. Fíjese que hace como 3 o 4 meses he empezado a tener molestias de ir muchas veces al baño durante Más el o día. menos, ¿qué tan frecuente es la ida al baño? Pues casi cada hora y media. Fíjense en este video, seguramente ustedes que están viendo ya están pensando en muchas cosas, ¿no? Aquellos que están aquí en esta reunión y que son residentes y que van a hacer en junio o en diciembre de este año su WebECOE, pongan un fondo de pantalla adecuado, ¿no? O sea, ahí hoy en día podemos poner fondos de pantalla de 1000 cosas, pues pongan a lo mejor un fondo de pantalla de un consultorio, algo, no del espacio sideral que tenía este cuate, y que eso distrae mucho, ¿no? Y además, fíjense cómo empieza él, le pregunta al tablero, dígame en qué le puedo servir, ¿no?
No le pregunta a la paciente. Y luego le hace una pregunta a la paciente y la paciente le está contestando y le interrumpe. Y así somos los médicos, ¿no? No le damos hacemos muchas preguntas, pero nunca le damos oportunidad a nuestros pacientes de Muy bien, señora contestar. Angélica, ya tengo su otro resultado y usted ya tiene los criterios para, pues, clasificarla con diabetes tipo 2. Y bueno, esto más sus antecedentes heredofamiliares, que sus papás, los dos son diabéticos, pues nos indica que usted tiene diabetes, ¿sale? Ay, Pero Ajá. no se preocupe, usted está muy joven y podemos empezar a actuar con tratamiento rápidamente para que usted pueda llevar su vida lo más normal posible y podamos detener todas las complicaciones de la diabetes a tiempo. De ella no va a hacer comentarios porque la realimentación que hace el evaluador fue sobre esta residente y van a ver qué buena realimentación. Me voy a saltar porque ya no veo tiempo. Esa es la Muchas realimentación del gracias. paciente. La verdad es que tiene un tono de voz que permite que los pacientes la escuchemos, porque a veces los doctores como que hablan muy quedito y a veces los pacientes pues ya tenemos problemas de audición, sobre todo los pacientes mayores. Entonces, Esto es lo que le estaba diciendo el paciente al alumno y ahora vean lo que le dijo el evaluador al alumno. Doctora Alejandra, pues Hola. antes que nada felicitarla por esta consulta. Sé que es algo nuevo, no hacemos usualmente consultas de manera virtual. Sí. Muchas felicidades por la forma en la que usted manejó esta consulta. Tiene una buena dinámica de relación médico-paciente. A veces yo creo que hay que fomentar un poquito más el que el paciente se pueda abrir. En una consulta a veces es difícil, 15, 20 minutos que se nos otorga para esta consulta, pero el fomentar que ellos también nos den algo, nos aporten algo acerca de su vida, ¿no? Preocuparse o verse un poco preocupados por su salud. Maneja muy bien el tema, le explicó efectivamente el tratamiento no farmacológico de una manera adecuada, que muy pocos médicos lo hacen y que es indispensable para un buen apego al tratamiento. Creo que un área de oportunidad que podríamos manejar en su consulta sería el evitar el uso de muletillas como el sale, como el vale, como el ok. ¿Se dan cuenta? O sea, resalta primero las partes positivas, ¿no? Es muy puntual y lo hizo muy bien y después le da áreas de oportunidad para que el alumno mejore. Pues en conclusión, podemos decir que el ECOE se ha convertido hoy en día en un instrumento muy importante para evaluar las competencias. Recuerden que las competencias pues, son conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores que hemos adquirido a través de nuestro tiempo de formación. Hay que tenerlo siempre presente que los ECOES requieren de una planeación y diseño. Y a veces escucho que algunas personas dicen, voy a hacer un ECOE ahorita, voy a agarrar a un paciente y me voy a llevar al residente para hacerle un ECOE. No, eso no es un ECOE, ¿no? Entonces el ECOE tiene que tener una planeación, tiene que tener un diseño, tiene que tener recursos y nos da la oportunidad de esto, de reconocer cuáles son las fortalezas que tiene esa persona y podemos tener áreas de oportunidad a fin de mejorar la práctica profesional. Pues yo les agradezco muchísimo su atención. Abriría este espacio que queda para hacer preguntas, comentarios, dudas. Están ahí mis datos por si alguno de ustedes quiere contactarme, encantado. Y pues muchas gracias, le agradezco a SOME 21 esta honrosa invitación que me hacen el día de hoy y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos, por la ponencia del día de hoy. Sin duda alguna, un tema importante, un tema de relevancia. Actualmente, la pandemia nos vino a modificar muchas cosas en el área de evaluación y pues en el área médica, ¿no? Entonces, es un tema importante ya que en el área de la salud tenemos que irnos actualizando poco a poco para poder innovar sobre el uso de la nueva tecnología y así también poder evaluar y transmitir ese conocimiento a nuestros alumnos. Entonces, no sé si alguno de nuestros colegiados tenga alguna pregunta para el doctor Carlos.
la puede colocar vía chat y con gusto la leeremos para que el doctor Carlos nos haga favor de responderlas. Hay una pregunta en el chat, doctor. Dice, buen día, ¿esta modalidad de evaluación se aplicará tanto a médicos certificados como a quienes se recertifiquen? La certificación, recuerden que siempre es cuando por primera vez voy a hacer una evaluación para certificarme. Hasta diciembre del 2022, pues la certificación se evalúa con dos instrumentos, o se evaluaban, ¿no? El examen de conocimientos y el estudio de salud familiar. A partir de este año, la evaluación que empieza en junio tendrá tres instrumentos. O sea, seguiremos poniendo el examen de escrito, seguiremos teniendo la evaluación del estudio de salud familiar y ahora tendremos el WebECOE. Para la certificación vigente o la recertificación, recuerden que depende de cada profesional. Si yo considero que me puedo recertificar con un puntaje curricular a través de esos 5 años, pues lo hago con el puntaje curricular. Si no tengo el puntaje curricular y necesito la recertificación, tendría que hacer esta modalidad de los tres instrumentos, el estudio de salud familiar, el examen de conocimientos y el WebECOE. Ok, No sé si... hay otras preguntas. Dice, ¿cuándo salen las convocatorias para ser evaluador de ECOE? Y si se conocen cuáles son los requisitos para ser evaluador. Bueno, nosotros, si se refiere a evaluador del WebECOE del Consejo, esta convocatoria la vamos a hacer a través de las asociaciones, sociedades y colegios constitutivos del Consejo. En breve estaremos enviando la convocatoria y sí hay un perfil para poder ser evaluador. Si se refiere al ECOE de la Facultad de Medicina, que normalmente el doctor Trejo, quien es el encargado del ECOE en la facultad, él establece talleres, pero desconozco las fechas. Ahí tendrían que estar visitando la página de la Facultad de Medicina para ver las convocatorias para ser evaluador del ECOE. ¿Y qué perfil se requiere? Pues, en primer lugar, es muy importante que sean médicos en operativo, ¿no? Así que estén en atención médica, porque si no veo pacientes, pues es difícil que yo pueda evaluar un acto clínico. Las dimensiones de las competencias, aunque son múltiples, pues siempre requiere de esta parte clínica. Y tienen que tomar un taller. El taller implica, aparte de conocer lo que es un ECOE, es hacer un libreto de paciente, hacer una guía de paciente, hacer una guía de evaluación y hacer una rúbrica. Y eso nos permite, obviamente, tener un mejor contexto de lo que es un ECOE y nos pasan videos de cómo se lleva a cabo y cómo se evalúa y finalmente nos invitan a ser evaluadores de un ECOE. Eso sería más o menos la secuencia. Ok, bueno, hay un comentario en la parte del chat. Dice, concuerdo, se debe de dar la indicación de uso de fondo de pantalla adecuado o difuminado, además del uso de bata para fines de examen e identificación. Sí, fíjate que es un extraordinario comentario. Bueno, me imagino que aquí hay residentes ahorita en la sesión, ¿no? Y que alguno de ellos probablemente esté pensando en que me va a tocar el WebECO en junio, julio, y a lo mejor no son egresados de la Facultad de Medicina y a lo mejor de la escuela donde provienen nunca se hicieron ese tipo de evaluaciones y desconocemos el instrumento y da miedo. Yo lo que les puedo recomendar es que, bueno, cuando venga las fechas del examen, nosotros vamos a tener capacitación también a los sustentantes. O sea, el sustentante tiene que conocer cómo se le va a evaluar y con qué se le va a evaluar. Entonces, de esa manera tendrán que conocer el instrumento. Pero lo que yo les puedo recomendar para que se quiten estas dudas, uno, sí, el fondo de pantalla es muy importante y sí, o sea, yo creo que si yo voy a hacer un examen clínico, pues bueno, a lo mejor me pongo la mejor camisa que puedo tener y no sé si la corbata, a lo mejor sí, una bata, como dice la persona que nos está
diciendo esta recomendación, que realmente se vea ese encuentro clínico. No es como si yo estuviera en mi consultorio y a mí como me gustaría entrar al consultorio y ver a mi médico, ¿no? Yo creo que esa es la imagen que tendríamos que dar. Y dos, hagan WebEcoes, hagan consulta médica con pacientes o con familiares que tengan. O sea, si ustedes tienen un paciente que puedan considerar que puede manejar Zoom, que ustedes puedan generar una liga, o no tiene que ser Zoom, puede ser en el teléfono, una videoconferencia, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Y entonces se comunica con su paciente y empiezan a practicar esta situación de ver a la cámara y no ver al techo, decir, señora, cómo se encuentra el día de hoy, me da mucho gusto que nos podamos ver, la vi la semana pasada en el consultorio y usted venía con mucho dolor abdominal, le dejé unos medicamentos, ¿cómo sigue? ¿No? Y entonces la paciente, y entonces empiezo a quitarme esa situación de rigidez, porque si llegan al examen sin haber practicado, les va a costar trabajo porque evidentemente va a haber ojos que les están viendo hasta el parpadeo, ¿no? En Zoom vemos todo. Entonces vamos a ver si ustedes ven al techo, si se la pasan escribiendo, ¿no? Y ven al teclado y todo eso se evalúa. Entonces practiquen, practiquen, practiquen y creo que estamos a muy buen tiempo de poder sacar adelante esta evaluación. Bueno, doctor, Voy a leer la pregunta, si quieres. En el caso del WebEcoe, ¿se realiza en una sede particular o en el domicilio del sustentante? Y en el caso de ser en domicilio del sustentante, ¿qué requerimientos de equipo de cómputo se requiere? Gracias, Hugo, por la pregunta. Lo maravilloso de la tecnología que hoy en día disfrutamos es que el paciente está en su casa, el evaluador está en su casa, bueno, digo casa por decir, en un espacio físico, y el sustentante está en otro espacio físico, ¿no? O sea, no es necesario estar en un lugar en donde te tengas que concentrar con el resto de sustentantes, etcétera. Entonces, esta es una de las bondades del WebEcoe. Yo ahorita le puedo estar haciendo una evaluación de un WebEcoe a un residente o a un médico que está en Chihuahua con un paciente que vive en Yucatán y yo estoy en la Ciudad de México, ¿no? Y estamos los tres conectados aquí en este Zoom. ¿Qué requerimientos necesito? Pues una conexión por internet estable, lo más estable que yo pueda hacer, y tener instalado el Zoom en mi computadora, ¿no? Para que yo pueda, con la liga que me comparten, poder entrar. Tuve dos experiencias en el estudio de la universidad. A uno de ellos venía saliendo de guardia, estaba en el hospital, y se le fue la señal, ¿no? Que ya ven que en los hospitales es medio complicado. Se salió de la sesión de su entrevista. Me mandó un mensaje, doctor, se me fue el internet, ¿qué hago? Conéctate a tu celular. Se conectó desde celular al Zoom. Les puedo decir que no perdió ni siquiera un minuto en todo esto y volvió a entrar a la estación donde estaba con su paciente y la pudo terminar sin ningún problema. Es decir, se puede hacer hasta de celular. O sea, aquí no vamos a necesitar con el examen escrito ciertas características de tecnología para poder hacer la evaluación. Y yo que con eso ya termino porque yo creo que ya me pasé de tiempo, aunque bueno, con la introducción de Arturo, de Aline y todo esto, pues sí. Vamos bien, Me vamos bien. robaron unos minutitos, pero adelante. Si ya no hay más preguntas, pues